Buenas tardes, mi nombre es Hazel, mucho gusto. Voy a hablarles sobre cómo afectó la cuarentena emocionalmente a los estudiantes universitarios. La cuarentena se dio a causa de una enfermedad conocida como coronavirus, o también llamada como COVID-19. Se dio a finales del 2019 y uno de los síntomas era la fatiga, el dolor de cabeza, la mucosidad, la pérdida del gusto, como si fuera un resfriado común. Se dio en un mercado de Wuhan, China, y se fue propagando por Occidente hasta llegar a Europa, América, como a muchas partes del mundo. Al momento de las personas no conocer esta enfermedad ni estos síntomas, salían a las calles y convivían con las demás personas, ya que cuando una persona era portadora de esta enfermedad, al creer que tenía un resfriado y toser y tocar a una persona que no portaba este virus, esa persona al momento de tocarla ya era portadora y llevaban esta enfermedad por muchas partes del mundo, hasta el punto de que los gobiernos de diferentes países tuvieron que tomar medidas como lo fueron el aislamiento en lo que fueron en lo que fueron la población, perdón. De manera que en los trabajos, en los lugares educativos, tuvieron que tomar estas mismas medidas para evitar que las personas siguieran contrayendo esta enfermedad. Lo que fue el cómo afectó emocionalmente la pandemia a los universitarios fue ya que muchos de los estudiantes no sabían cómo utilizar las plataformas como lo fue Teams, Classroom, entre muchas otras, ya que incluso había muchas personas que no tenían el ingreso económico para poder utilizar computadoras o incluso tener internet en sus casas. El 70% de los estudiantes sentía este agobio y este estrés de no saber cómo utilizar estas plataformas, y muchas de las personas no tenían aparatos electrónicos para poder conectarse a sus clases. Incluso los mismos maestros no sabían cómo subir estos trabajos o cómo comunicarse con los estudiantes para poder explicarles qué eran los trabajos que tenían que entregar. Es por eso que el gobierno tomó la medida de que al principio de la pandemia todos los estudiantes de primaria, secundaria y universidad iban a pasar sí o sí, ya sea el semestre, ya sea el año, ya que esto era algo desconocido para la población y no sabían cómo conllevar toda esta situación, ya que eran muertes las que estaban sufriendo de familiares, de amigos, e incluso de que si salían a la calle tenían el miedo de tener que contraer esta enfermedad y llevarla a sus casas. Al momento de no saber cómo utilizar estas plataformas o de no tener el espacio adecuado para poder hacer sus trabajos como para conectarse a clases, ya que había muchas personas que sufrían de ansiedad, de depresión, de TDAH, al igual que la déficit de atención. Al momento de que los estudiantes estaban en sus clases haciendo sus trabajos, no podían concentrarse, ya que no solo tenían la oportunidad de utilizar otras plataformas como lo eran las redes sociales. Ellos no tenían como la capacidad de poder concentrarse solo en una cosa,
y más porque había muchas personas que no comprendían los temas que daban los maestros por línea, por cuestión a que era por medio de internet. Había personas que incluso no tenían sus cámaras prendidas ni sus micrófonos y era como si no estuviera nadie ahí. Todo esto fue un agotamiento emocional y de estrés para los alumnos, y las noticias no ayudaban, ya que a diario mencionaban la cantidad de casos que había en diferentes estados de México o en diferentes países y en cómo estaba afectando la cuarentena a muchos países como lo era esta enfermedad. Muchos cargaban con la tristeza de ver cómo sus familias se contagiaban, cómo muchas personas y amigos se enfermaban y cómo perdían a familiares, porque incluso había estudiantes que perdían a toda su familia y no se podían dar el lujo de seguir estudiando, ya que al haber no había solo problemas emocionales con la cuarentena, también había problemas económicos y muchos no se podían dar el lujo de seguir estudiando, ya que tenían que trabajar para sacar adelante a sus familias o incluso para poder comprarse computadores para darse un año sabático y poder volver a estudiar, ya que tenían que adaptarse a lo que estaba pasando para poder salir adelante. Al igual, que como había muchas personas desmotivadas por este aislamiento de las personas, ellos se sentían desconectados del mundo de las personas, se sentían mal de no poder convivir con alguien más, y las plataformas de internet influían mucho en lo que fueron de las personas universitarias, ya que eran normalmente a lo que tenían acceso para poder comunicarse a otras personas. Y ahí se era visto en cómo afectaba la pandemia emocionalmente a los estudiantes, ya que muchos cargaban con situaciones familiares negativas que los hacían sentir mal, y incluso cargar con lo de los estudios era algo que se volvía aún más grande y perdían la desmotivación de querer conectarse a las clases, ya que ese 70% de estudiantes se sentían estresados y agobiados por toda la situación. Como hubo muchas personas que tuvieron que adaptarse al hecho de estudiar por medio de plataformas en línea, había personas que no podían conectarse a clases ya que tenían problemas con el internet, y esto les afectaba mucho en sus exámenes, al momento de subir trabajos, ya que como eran muchos los estudiantes que utilizaban estas mismas plataformas se saturaban y hacía que muchas personas no pudieran presentar, muchas personas no pudieran subir sus trabajos, y eso les causaba mucho más estrés porque afectaba sus estudios, sus calificaciones, e incluso había papás que les exigían a sus hijos que tenían que hacerlo, porque como era por medio de línea y tenían que estar en sus casas cuando se conectaban o cuando entregaban sus trabajos, era como, bueno, no haces nada, solo estudias y no es algo tan difícil, solo estás en la computadora, ¿de qué es lo que te estás quejando? Era difícil para ellos, ya que también muchos estudiantes se tenían que hacer cargo, de las labores de la casa. Entonces era algo tedioso y era algo diario, de manera que hacía que este agotamiento en sus estudios fuera mucho más grande. Se volvió una burbuja que los afectó demasiado emocionalmente y hacía que ellos solo quisieran estar acostados y sin hacer nada, porque perdían la motivación para poder seguir adelante. Incluso hubo muchas plataformas que tuvieron que brindarles ese apoyo a los estudiantes de que todo estaría bien, de que podían utilizar estas plataformas de estas maneras para que ellos se pudieran adaptar a utilizar estas plataformas. Y fue de esta manera que afectó emocionalmente la cuarentena a los estudiantes universitarios. Muchas gracias.